El Uruguay se puede explicar de muchas maneras. Se puede explicar por el fútbol, se puede explicar por la música, por su cultura, por la literatura, pero también se puede explicar por la historia de sus vinos y el vínculo, además de estos vinos, con la gastronomía, porque siempre que acá preparamos un plato, dulce o salado, siempre nos preguntamos, ¿y esto con qué lo acompañarías? Pocos son los platos que uno no diría con una copa de vino, ya sea blanco, dulce, tinto, en fin. Hoy estamos recibiendo a Gaby Zimmer, ella es sommelier, formada en Londres, autora de este libro, El Uruguay en Vinos. Bienvenida, Gaby, un gusto tenerte aquí. Un placer, muchas gracias por recibirme. ¿Qué es ser sommelier? Bueno, sommelier es el contacto del productor de vinos con el consumidor, es el nexo, el puente, justo que estamos hablando. Porque no sos la que hace los vinos. Exacto, esos son los enólogos, correcto, los productores que elaboran los vinos. Los sommeliers son quienes catan, quienes están compartiendo las características de ese vino, del lugar donde se cultivan las uvas para elaborar ese vino y lo traducen toda esa información al consumidor. Perfecto. Al consumidor le llega, ya sea que lo compre el vino en una gran superficie o necesariamente tiene que ser en un restaurante, por ejemplo, donde sabemos que hay una persona que nos puede recomendar de acuerdo a nuestro gusto. Sin duda, también en vinotecas, ahora en Uruguay también se está dando mucho, que hay muchas tiendas especializadas de vinos que también cuentan con el asesoramiento de un sommelier. No debe ser fácil interpretar el vino. Tiene sus complejidades, ¿no? Interpretar un vino. Sí. Eso está claro. Pero interpretar el gusto de alguien, ¿no? Para recomendarle un vino, porque si uno le dieran a comparar, por ahí se le hace más fácil la elección. Sí. Pero cuando vos vas a comprar una botella, vas a comprar una botella, ¿no? Sí. No vas a andar comparando. Sí. ¿Cómo se hace, no? Esto de leerle la mente a la otra persona. Claro, está muy buena esa pregunta, porque se hacen preguntas al consumidor que van de, bueno, ¿te gustan los aromas intensos, por ejemplo? O las texturas, muchas veces también juegan en lo que es la elección de un vino. ¿Qué alimentos preferís comer? Y ahí también se puede asociar el vino a la comida y es una buena sugerencia también para esa persona que está buscando conocer y explorar un poco más. ¿Cómo surge la idea entonces de narrar la historia de los vinos uruguayos o del Uruguay en vinos? Sí, exacto. Empecé con este libro hace 3 años. Yo trabajo con bodegas en lo que es su comunicación, visito muchísimo las bodegas, cato los vinos. Este año caté en un recorrido de 2 semanas 400 vinos uruguayos y bueno, creía que todo ese conocimiento y ese saber de la mano de los productores tenía que ir a un libro y por supuesto a los lectores y a los consumidores. ¿Y cómo va a ser el hilo conductor que me va a llevar a través de las páginas de este libro? Bueno, este es un pantallazo de todo lo que es el vino aquí en Uruguay. Hay desde las bases del vino uruguayo, qué variedades tenemos aquí en Uruguay, qué tipo de vinos. Luego hay un recorrido por el terroir del vino uruguayo. ¿Qué es el terroir? El terroir es todo lo que el clima, el suelo, el manejo del viñedo, todo lo que hace a que un vino en una región tenga características determinadas. Y ahí, bueno, cuento sobre las bodegas también que están en cada uno de los puntos cardinales de Uruguay. Y también hablo del enoturismo, de las nuevas tendencias aquí en el vino uruguayo, nuevos productores también, y cómo el vino uruguayo está jugando en el mundo también, en los mercados internacionales. ¿Qué es el enoturismo desde el punto de vista del turismo? Porque claro, sí, voy a ir probando vinos, pero digamos que se agota prontamente, ¿no? Sí. Simplemente pruebo el vino. Claro. Me imagino que hay otro disfrute en esa gira. Sin duda, es mucho más, porque primero que nada es probar el vino en el lugar donde se elabora. Entonces eso ya es una experiencia en sí. Pero además combinarlo con la comida, conocer a las personas que están elaborando ese producto, ese vino. Y sobre todo a mí lo que me gusta y que disfruto muchísimo es los paisajes, la naturaleza que puedes encontrar en los viñedos. Es una conexión muy linda con la cultura también que tenemos aquí en Uruguay y en todas las regiones donde se produce vino. ¿Y se puede imprimir de alguna manera, tener una bodega
sello característico más o menos, teniendo en cuenta que no va a ser lo mismo la cosecha del 2022 que la cosecha del 2023, que la cosecha del 2024, aún cuando el enólogo o la persona encargada sea la misma, el terroir sabemos que es, bueno, ni siquiera es el mismo, porque el clima está bastante dinámico. ¿Se puede igual uno más o menos saber qué esperar de una bodega? Sí, tal cual. Porque hay gente que tiene su bodega preferida. Sí, y te voy a decir, duda, de esta bodega de... no fallás nunca si vas a hacer un regalo. Sin duda, de afinidad también. Eso lo hablo en el libro, de la importancia de entender qué nos hace únicos, tanto bueno, de lo que son las personas, que creo mucho en eso, pero también en lo que son los productores, bueno, entender qué tengo, qué suelos tengo, qué puedo cultivar aquí, qué variedades se dan mejor, y el productor, qué estilos de vinos les gusta elaborar, qué vinos les gusta tomar, a quién le quieren hablar con ese vino. Entonces, sí, sin duda se pueden encontrar una diversidad muy, muy importante, que eso también quiere resaltar el libro, la diversidad que tiene Uruguay en lo que es la producción de vinos en todos los puntos cardinales del país. ¿Y cómo es el vínculo vino-gastronomía? Sí, o sea, vital. Digo, y en el libro, ¿cómo también. colocás la alimentación o los Sí. productos, alimentos y platos típicos además? Porque me imagino Sí. que hay lugares, más allá del asado, Sí. ¿no?, que tienen sus características. Sin duda hablo de los alimentos típicos aquí en Uruguay y hago unas sugerencias de maridajes también con estilos de vinos, con variedades. La gastronomía es súper importante para acompañar el vino, lo que decías al principio, de que siempre estás pensando, bueno, este alimento lo puedo acompañar con qué estilo, con qué variedad, y se complementan muy bien, por supuesto. ¿Cuánto tiempo puedo yo guardar un vino? Depende Porque, mucho viste, del vino. siempre claro. está en el imaginario que cuanto más viejo sea, Sí. mejor es. ¿Es así? Tiene que ser un vino de guarda para guardarlo. Hay vinos que están pensados para el consumo apenas salen al mercado, son vinos jóvenes, ligeros, que tienen una acidez elevada, que son jóvenes. Y después vinos que están pensados para la guarda, que tienen que tener estructura, que tienen que tener alcohol elevado, acidez también, que los permite que puedan evolucionar para bien. Claro. La guarda, porque eso es lo que buscamos al guardar un vino, que los aromas vayan evolucionando a otros. No quiere decir que sean mejores, porque los aromas primarios, que son los que vienen de la fruta, son interesantes en sí, pero en la botella se desarrollan otro tipo de aromas que al principio no estaban. Claro. Como cualquier consumidor generalmente puede decir, como los vinos mendocinos no hay con qué darle, o con los vinos chilenos tampoco hay con qué darle. El problema, no es el problema, lo que hace que sean tan diferentes, y si se quiere en algunos casos, y esto es muy subjetivo, superiores o más conocidos, es una cuestión de marketing, es una cuestión de los que hacen los vinos, o es una cuestión de que nosotros vivimos en este suelo y tenemos estas vides. Sí, bueno, los vinos chilenos y argentinos son muy buenos, por supuesto, pero lo que dijiste vos de eso de que se conocen más, eso tiene mucho que ver con a veces la percepción, pero que yo creo que está cambiando muchísimo. El uruguayo está consumiendo mucho vino uruguayo y eso está muy bueno, porque a nivel internacional, y eso es algo que he notado acompañando a bodegas en ferias o también en mis estudios, que el vino uruguayo compite a la par con cualquier vino de regiones top en todo el mundo. Entonces, este libro también es una invitación al uruguayo a que pueda descubrir todo lo lindo que tenemos acá en Uruguay en materia de vinos. Puede ser que situaciones totalmente colaterales y que no tienen nada que ver con el vino, como por ejemplo la selección uruguaya, Luis Suárez, el Pepe Mujica, el tratamiento de la pandemia, hagan de que la gente tenga cierta curiosidad por el vino uruguayo, que son, ya te digo, cuestiones totalmente por afuera del tema vitivinícola. Sí, sin duda. Uruguay siempre llama la atención por su estabilidad económica, por el consumo de carne que tenemos. También la carne nos representa muy bien en todo el mundo y la carne es un excelente maridaje para el vino. Y también, por supuesto, las figuras futbolísticas también nos hacen ese nombre y la gente se interesa por conocer nuestros vinos también como un producto de nuestra tierra.
Excelente regalo, por ejemplo, para alguien que de repente guste de los vinos, Sí. ¿no? ¿Puedo hacerlo como regalo? Sin duda, es un buen regalo. Está bien. Uno debería tomar nota de los vinos que prueba, cuando los prueba con cierta intención. Sí, sí, No sí. únicamente, bueno, vamos a tomar un vino porque hicimos pasta y vamos a tomar un vino, listo. ¿Puede darse también ese otro acercamiento más sensorial o protagónico del vino? Sin duda, siempre recomiendo que se tomen notas de cuáles son los aromas que vamos percibiendo, también para ir conociendo nuestro paladar y para poder comparar, por ejemplo, si tomamos otro vino y queremos tener esas notas en nuestro recuerdo, es súper interesante tomar esas anotaciones. Ujú. ¿Desde cuándo hasta cuándo abarca cronológicamente tu libro? Bueno, desde los inicios, tiene una línea de tiempo de lo que son las primeras vides aquí en Uruguay y hasta la actualidad, así que completo. Ahora, cuando vos hablas de las primeras vides acá en el Uruguay, Sí. en mi infancia no existía la botella de 3/4, era botella de litro, generalmente vino suelto, Sí. o alguna 3, 4 bodegas más o menos, que eran las clásicas, Sí. ¿verdad? Que incluso algunas hasta hoy. Sí. Luego hubo una reconversión, ¿no? Exacto. Aparece el vino calidad preferente, Sí. él pasa a la botella 3/4, más allá de los tetra y todas esas cuestiones. Sí. Cambió mucho, o sea, la industria, la cultura Sí. del vino desde aquellos comienzos, ¿no? Donde me imagino que se prepararía de la forma más rudimentaria posible, Claro. a los tanques de metal o de acero que vemos hoy. Sí, sin duda. Eso que comentaste de la reconversión fue en los años 90, que bueno, se apostó también el Instituto Nacional de Vitivinicultura, apostó a mejorar la calidad de las vides, que es lo más importante para que el vino sea bueno, que el material con el que se elabora, que son las uvas, sea de calidad. Entonces se invirtió muchísimo en trabajar en eso y en los últimos años como el mercado, o sea, el sector del vino ha incorporado tecnología, también conocimiento, los enólogos viajan mucho, se capacitan y eso es súper importante para elaborar mejores vinos. También prueban mucho, que eso es súper importante para poder tener una visión global de lo que es el vino y al elaborar sus propios vinos también tener ese conocimiento. Ahora inclusive también se está trabajando en el programa de sustentabilidad aquí en Uruguay, que eso también es un gran avance para nuestro país. Y sí, sin duda, es una constante camino de crecimiento que hace que los vinos uruguayos sean lo que son hoy. ¿Están las librerías? Sí, están 2 librerías y después están tiendas de vinos Claro. y en el sitio web del libro. Perfecto. Muchísimas gracias, Gaby. Un placer conocerte Gracias a ti. y poder disfrutar este libro, realmente. Gracias. Nos